Buenos días, compañeros y doctor. El tema que me toca exponer a mí es oxidación de compuestos reducidos del azufre. Me presento, mi nombre es Perla Karina Gómez Madrigal. Introducción. Muchos compuestos reducidos de azufre pueden ser donadores de electrones para las bacterias incoloras del azufre, llamadas incoloras para distinguirlas de las bacterias del azufre pigmentadas, verdes y rojas. Un dato importante es que históricamente el propio concepto de quimiolitrotrofía surgió a finales del siglo XIX a partir de los estudios del microbiólogo ruso Sergei Vygotsky con las bacterias del azufre. Este fue un concepto nuevo muy importante en la microbiología, en que aquel momento y a medida de que nuestra comprensión de la diversidad procariota ha mejorado, se ha hecho cada vez más patente que la quimiolotrofía es un estilo de vida metabólico muy importante para muchas bacterias y arqueas. Energética de la oxidación del azufre. Los compuestos de azufre más utilizados como donadores de electrones son el sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental, el tiosulfato, el tiosulfito. También se puede oxidar. En la mayoría de los casos, el producto final de la oxidación es el sulfato. La oxidación del sulfuro se produce por etapas. El primer producto de oxidación es el azufre elemental. Algunas bacterias que oxidan el sulfuro como Vegiteo depositan este azufre elemental en el interior de la célula donde pertenece como posible reserva de energía de electrones. Tabla 13.1. Producción de energía en la oxidación de varios donadores inorgánicos de electrones. Cuando se agota el suministro de sulfuro, se puede obtener más energía a partir de la oxidación del azufre al sulfato. Cuando el azufre elemental está presente externamente, el organismo debe unirse a la partícula de azufre porque el azufre elemental es bastante insoluble. Al adherirse a la partícula, el organismo puede tomar átomos de azufre para oxidarlos a sulfato. Esto ocurre gracias a las proteínas de la membrana o periplasmáticas que solubilizan el azufre elemental al residirlo. A continuación, en este transportado a la célula entran en el metabolismo quimioautótrofo que presenta en la tabla 13.2. Un producto de la oxidación de los compuestos reducidos de azufre son los protones. Por consiguiente, un resultado de la quimiolitrotrofía del azufre es la acidificación del entorno. A causa de ello, muchas bacterias del azufre han desarrollado la tolerancia del ácido o incluso si son acidófilas. Por ejemplo, es mejor a pH de entre 2 y 3. Bioquímica de la oxidación del azufre. Las etapas bioquímicas de la oxidación de los compuestos de azufre se resumen en la figura 13.22, en este esquema. Se conocen al menos 3 rutas de oxidación de azufre. En 2 de los sistemas, el sustrato inicial sulfuro, tiosulfato o azufre elemental es oxidado primero a sulfito. Empezando desde el sulfuro, esto libera 6 electrones. Por ende, el sulfito es oxidado a sulfato más 2 electrones y esto puede ocurrir de 2 maneras. El sistema más extendido utiliza la enzima sulfito oxidasa, que oxida el sulfito y transfiere 2 electrones directamente al citocromo. Durante las reacciones siguientes de transporte electrónico acopladas a la formación de fuerza protomotriz, se forma ATP. Por otra parte, algunas actividades inversas del fosfosulfato de adenosina reductasa, una enzima esencial en el metabolismo de las bacterias reductoras del sulfato. En esta reacción, el sentido de producción del sulfato por la
litrótrofos del azufre genera un enlace fosfato de alta energía cuando la AMP se convierte en AEDP. Cuando el tiosulfato es el donador de electrones para los quimiolitrótrofos del azufre, primero se esciende en azufre elemental y sulfito, los cuales son finalmente oxidados a sulfato. Otros aspectos de la oxidación quimiolitrótrofa del azufre. Los electrones de la oxidación de compuestos reducidos de azufre entran finalmente en la cadena de transporte de electrones, como se observa en la siguiente figura, figura 13.22b del libro. Según sea el potencial de reducción del par donador de electrones, los electrones entran a nivel de fabloproteína, la quinona o el citocromo, y son transportados por la cadena hasta el oxígeno para generar una fuerza protomotriz que produce ATP mediante la ATPasa. Los electrones para la fijación autótrofa del dióxido de carbono proceden del flujo inverso de electrones y producen NAP. La autotrofía está impulsada por reacciones del ciclo de Calvin o por alguna otra ruta autótrofa. Si bien los quimiolitrótrofos del azufre son principalmente un grupo aerobio, algunas especies pueden crecer anaerobiamente usando nitrato como aceptor de electrones. Un ejemplo clásico es la bacteria del azufre Thiobacillus denitrificans, que reduce nitrato a nitrógeno molecular gaseoso por el proceso de desnitrificación. Bibliografía. Toda esta información fue obtenida del libro de microbiología de los microorganismos de Brook. Gracias por su atención.